Hola, muy buenos días, soy el doctor Pedro Luis Estrada y estás en mi canal Aliviate con el doctor Pedro Luis Estrada. Aliviate para que seas feliz. Hoy en día la tendencia en psiquiatría es menos fármacos, más enfoques holísticos. La psiquiatría trata con fármacos enfermedades como la psicosis, la depresión, la bipolaridad, la ansiedad, la hiperactividad, los trastornos mentales o enfermedades psiquiátricas. Ya en otros países como España es la segunda causa de baja laboral y el tercer grupo de enfermedades en gasto sanitario tras el cáncer y las enfermedades cardiovasculares. En nuestro país, más o menos en el 2010, 33 millones de unidades de antidepresivos y 52 millones de tranquilizantes. Todo indica que desde entonces las cifras van en aumento. El panorama es similar en Europa y mucho peor en Estados Unidos, donde la mitad de la población tiene ya alguna clase de diagnóstico psiquiátrico, en especial los niños. Se calcula que unos 20 millones de niños en todo el mundo consumen psicofármacos. En muchos casos esos tratamientos se administran de por vida. ¿Cuáles son las razones para que esta especie de plaga bíblica tan mal nos hemos organizado como sociedad? ¿Qué podemos hacer para frenar y revertir esta situación que los organismos internacionales de salud nos presentan como alarmante e irreversible? ¿Qué podemos hacer por los pacientes psiquiátricos? En nuestro consultorio hay una rama, hay 5 ramas realmente, y una de esas ramas es el manejo del manejo del comportamiento humano. Está la ansiedad, la bipolaridad, las manías, las depresiones, los trastornos del insomnio y los trastornos del apetito. Esos son los trabajos que tenemos, los pacientes que tenemos acá en nuestro consultorio, que son de ámbito psiquiátrico. El primer paso que proponemos para esos pacientes es lo que la nueva corriente, la nueva psiquiatría en España está proponiendo a todo el mundo. Esa visión más abierta y global nos puede ayudar a comprender que existen factores de salud que relacionan lo físico, lo mental y las emociones y las inquietudes espirituales. Todo ello en un equilibrio dinámico que implica momentos de cambio, de desequilibrio, provocados por el mero hecho de vivir y de relacionarnos con la vida y con los demás. Pero también que dispongamos de mecanismos de retornos a la armonía sin necesidad de intervenciones peligrosas que conduzcan a depender de por vida de ciertos fármacos. La clave para lograr ese equilibrio, podemos aprender a favorecer el equilibrio y gestionar su recuperación considerando los múltiples aspectos implicados como la alimentación adecuada, una mejor atención física, mental, emocional y espiritual, los ritmos de ejercicios y de reposo, de trabajo y de descanso y la dosificación de los momentos de soledad y de relaciones de pareja, familiares y sociales. No son los únicos alternativas que tenemos. La recuperación también depende de potenciar al ser frente al tener y prestar la atención a los aspectos espirituales que nos ayuden a conectar con la dimensión trascendente, practicando el desapego material y emocional, la intuición, la liberación de los dogmas autoritarios, el cultivo de la creatividad y la coherencia entre nuestro pensamiento, sentimientos y actos. Existen muchos enfoques que sobrepasan la mirada psiquiátrica académica, que podríamos decir van de dos en direcciones: hacia abajo, cambiando la visión simplista dominante sobre los aspectos biológicos, y hacia arriba, abriéndole a lo trascendente. Como es la propuesta nuestra, es una propuesta que incluye esos dos aspectos de la medicina. Tanto el aspecto biológico, porque nosotros el enfoque que damos al tratamiento o al proceso de problema psiquiátrico es que nos enfocamos en el cerebro intestinal. Más de 200 años el doctor Philip Pinel, uno de los padres de la psiquiatría, explicó: la sede principal de la locura se ubica entre el estómago y los intestinos. Eso decía él. No fue comprendido en ese tiempo y todas sus implicaciones hasta que se descubrió el sistema nervioso entérico, situado en las paredes del intestino, que ha dado nacimiento a la neurogastroenterología, como se llama esta disciplina, su impulsor, el doctor Michael Gerson.
Esta ciencia entronca con conocimiento de la medicina china y de otras ciencias tradicionales que consideran que los intestinos como la clave del control del organismo desde el punto de vista físico, mental, emocional y espiritual. El doctor Gerson dice que el intestino es el segundo cerebro. Consiste en dos redes formadas por unos 500 millones de neuronas que se extienden por el interior de las paredes del esófago, el estómago, el intestino delgado y el colon, y que están conectadas con el sistema nervioso periférico por el nervio vago, a través del cual envía y recibe impulsos nerviosos del cerebro situado en el cráneo. Este cerebro intestinal produce neurotransmisores, sustancias psicoactivas como las serotoninas, que intervienen en el estado de ánimo, emociones, ritmo cardíaco, actividad motora, apetito, ciclos del sueño, de vigilia, óxido nítrico, dopamina, noradrenalina y otros neuropéptidos que comunican las neuronas entre sí y con las células inmunitarias. Todos estos hallazgos nos hablaban de la presencia de unas 2000 especies de bacterias que viven en una proporción de 100 a 1 con las células intestinales y que contribuyen un auténtico órgano, es un órgano externo a nuestro sistema y que está intrincado a nuestra mucosa intestinal, que más o menos corresponde a 2 kilogramos de peso que tenemos nosotros en nuestro intestino, de esas bacterias que tienen funciones biológicas de importancia vital para nuestra salud. Estas bacterias son el puente entre la convivencia de microorganismos en una simbiosis cuyo origen se remonta a miles millones de años y nuestras emociones y pensamientos. El miedo, la angustia, la depresión influyen en los procesos digestivos y de asimilación de nutrientes, así como la ruptura de la convivencia interna, provocando trastornos en la mucosidad intestinal, intoxicaciones, inflamaciones, etc. Una alimentación inadecuada, industrializada y el abuso de tóxicos, alcohol, fármacos, junto con una respiración inadecuada y masticar poco los alimentos, puede favorecer estados depresivos, estrés, angustia, ansiedad, temor y otros desequilibrios que no tenemos ni idea. Más allá de lo individual y de la psicología humanística, este enfoque del segundo cerebro es importante porque nos amplía el rango de tratamiento que teníamos. Es importante para tener una mente clara y tranquila, tener unos hábitos alimentarios adecuados y tener una limpieza intestinal adecuada. Así que yo los invito al 512-4260 para que llamen y pidan su cita. 512-4260.